Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos a este otro de los programas que hacemos desde aquí, desde el live de Trail Run, para estar con todos vosotros. Hola, mira, ya se nos van uniendo ahí amigos de todos los sitios. Carnicero Miguel, un abrazo, tío, que pronto nos vemos ya. Que bienvenidas y bienvenidos a todos, lo que decíamos, y vamos a ir al lío, que luego yo siempre me pongo aquí a hablar, y lo importante es que hablen nuestros dos especialistas, Jesús Gil García, que es nuestro entrenador de cabecera, el que nos programa los entrenamientos con el Street, y luego tendremos también a Eduard Barceló, que va a estar con nosotros dándonos también algunos aportes importantes técnicos sobre el manejo del potenciómetro. Lo primero, Jesús Gil García, al que le damos entrada y le damos bienvenida, que está con nosotros en directo y va a ponerse aquí al hilo. Jesús, buenas tardes, allá donde estés, que creo que hoy Jesús está por Ciudad Real, está en casa, así que nos va a hablar desde su casa. Hola Hola, Jesús. buenas, Depa. Hey, ¿qué tal? Buenas, sí. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se ve Estupenda. bien? ¿Se oye bien? Se te ve bien y se te oye bien. Perfecto. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal vas? Yo bien. Pues ya sabes que algo hay por ahí y bueno, pues ya con una cosa en la cabeza para empezar a hacer kilómetros. Pues sí, y además prontito, pero bueno, serás tú el que lo tengas que anunciar cuando lo tengas que anunciar y cuando lo tengas que anunciar. Eso es, vamos a esperar un poquito. Vamos a Nosotros esperar aquí un vamos poquito. a hablar de entrenamientos de potencia, vamos a hablar del potenciómetro y vamos a empezar con mis entrenamientos. Esta semana no he hecho mucha calidad o no he hecho nada de calidad porque he tenido que Nada. descansar para pegarme la palicita ayer en bici. Hoy estoy sentado, la bici está ahí atrás, estoy sentado aquí, pero le he puesto un cojín debajo por motivos obvios. Después de 10 horas, más de 10 horas ayer sentado en el sillín de la bicicleta, hoy no la quiero Pues esperar. una semana atípica para ti, pero que realmente otro reto más que te propones Uh y -huh. acabas y creo que habrá sido, bueno, pues satisfactorio porque has hecho un montón de kilómetros, más de 207 Sí, en y la más bici. de 5.000 de nivel. 5.170 de desnivel, más de 10 horas también. Aquí el truco para, en mi caso, el truco para conseguir esos retos no es más que ir despacio. Si vas despacio es fácil. Entonces fuimos despacio, 10 horas nos llevó y bien. Eso sí, hoy ya te digo que no quiero ni oír hablar de la bici de momento. Así que vamos a hablar de entrenamientos de potencia, vamos a hablar de potenciómetro y vamos a hablar también un poco de lo que han sido mis avances desde que empiezo a entrenar, desde que he empezado a entrenar con el Street y cómo lo has manejado. Sí, bueno, pues ya sabes que bueno, esta semana no he metido entrenamientos de calidad de correr por este motivo y también por las molestias que tenías. Uh -huh. Pero está claro que con el potenciómetro un poco repasando todo lo que hemos visto en estas sesiones de atrás, el potenciómetro lo que nos da es un dato muy directo, muy objetivo del rendimiento que estamos teniendo y de la mejora. Un poco aclarar que la frecuencia cardíaca, que yo sí la utilizo contigo, Uh nos -huh. da un dato un poco variable, que por ejemplo ahora con el calor que estamos empezando a tener, pues sabéis que va a cambiar unas cuantas pulsaciones. En cambio, la potencia pues es un dato muy estable para valorar los progresos dentro de un proceso de entrenamiento. Bueno, En el eso que caso has tuyo, dicho, bueno, pues Jesús, perdona, dime, porque sí, a veces damos por supuestas determinadas cosas bueno, sí. que no hay que darlas por supuestas. ¿Por qué ahora en verano nos sube el pulso? ¿Por qué dices hay que tener en cuenta que va a subirnos el pulso 2 o 3 latidos por minuto Sí. más? Bueno, pues está claro que realmente lo que hacemos con la respuesta cardiorrespiratoria es llegar y a una necesidad que tiene nuestro organismo ahí de llegar y refrigerar, de mantener la temperatura corporal. Pues sudoramos más y tenemos que adaptarnos a esa temperatura. A partir de ahí ese estrés, pues realmente lo vemos con esa subida de pulso de unas pocas pulsaciones, dependiendo ya de cada uno. Que el otro día hablabas del tema de pulsaciones y claro, es muy personal.
Desde poder ganar un trail, un ultra con 120 de pulso estable o como tu amigo Pablo en la TDS, que este año no, pero el año anterior colgó pulso y va súper alto y manteniéndolo porque realmente puede mantener ese pulso, porque va con pulsaciones altas. Entonces es un dato muy variable, no va a cambiar incluso por tema de descansos, hemos descansado más o menos, ahora hemos comido, o sea, nos va a ir cambiando a lo largo del entrenamiento. Por eso es un dato que sí tenemos que tener en cuenta, porque si trabajamos, como estoy trabajando yo contigo, para comparar muchos registros, sí me gusta ver, sobre todo en el tema aeróbico, que vamos bajando pulsaciones y que vamos más eficaces, pero está claro que el potenciómetro nos da el dato que nos da el ritmo en asfalto, como hemos hablado otros días. Mira, por ejemplo, yo ayer, un dato práctico también, ayer en las 10 horas de bici, mi pulso medio fueron 126 de latidos por minuto, ¿no? 126 pulsaciones por minuto. Durante 10 horas ese fue mi ritmo medio. Si yo salgo a correr esos 126, bueno, pues los cojo a los 5 minutos, ya estoy por encima por muy despacio que vaya. Pero la potencia sí que sería un dato importante, ¿no? Vamos a poner que son los 260 esos que tenemos de vatios. Si esos vatios los pusiéramos en la bici, al cuadrar, corriendo está claro que cuadramos, por ejemplo, 160 pulsaciones con 260 vatios. En la bici, ¿cómo ocurriría? Porque hay gente que nos está preguntando si los vatios de bici tienen una correlación con los vatios de carrera. Sí, son diferentes, date cuenta que hablábamos el otro día de la potencia vertical y potencia horizontal y de la potencia eficaz que nosotros trasladamos a la carrera. En el caso de la bici vas a ir enganchado a los pedales, con lo que realmente no tenemos esa modificación por la técnica de carrera en la potencia. O sea, realmente lo que vamos a medir con el potenciómetro de la bicicleta es la potencia que nosotros estamos realizando y sí lo podríamos relacionar con la frecuencia cardíaca. Esos umbrales, tanto en potencia como en frecuencia cardíaca en la bici, van a ser diferentes que en la carrera. En el caso que me estás comentando de ayer, la actividad que hiciste, no solamente fuiste con pulso más bajo en esa actividad tan larga, sino también si hiciéramos una actividad intensa de intervalos, como decían el otro día, Depa, ponte una actividad muy corta, unas repeticiones muy cortas, verás cómo subes el pulso. Seguro que te costaría mucho subirlo arriba y mantenerlo a las pulsaciones tan altas que lo haces corriendo. Pues eso estoy seguro, bueno, lo hemos visto también en casos. Vale, una cuestión, porque hablamos de mí, pero yo no uso potenciómetro en bici y tú sí que usas potenciómetro en bici y lo usas corriendo, lo usas en los dos deportes. ¿Cómo son tus datos corriendo y cómo son tus datos en bici? Ponme cuál es tu FTP corriendo y cuál es tu FTP en bici, si hay alguna relación. Pues ha cambiado, el tema de la bicicleta ha cambiado mucho mis datos de hace unos años a ahora. Llevo un proceso de entrenamiento y bueno, pues si le sirve a alguien los últimos 2 años que lo que hago es mucho más específico. La intensidad solamente la hago corriendo y si puede ser en montaña mejor. Y la bicicleta solamente la utilizo para ejercicios aeróbicos. Por lo que si te digo la verdad, yo cuando me pongo con la bicicleta no miro la potencia. O sea, realmente si mirara la potencia, enseguida me pican las piernas, no llego a la potencia, llegaba antes. Empiezo con los 300. Si llego a los 300 vatios en bici, ya sería para mí durar muy poquitos minutos, cosa que antes sí lo conseguía. Y corriendo pues estoy yo alcanzando al menos 330, 340 y lo mantengo. Pero también es porque estoy trabajando específicamente. En el caso mío, que le puede servir a mucha gente, como trabajo tan específico en montaña, sí doy un dato un poquito superior en montaña con el street que corriendo en asfalto. Vale. Sí, me cuesta bastante más. Tenemos una pregunta que nos ha llegado a ver, que le tenemos por aquí. Joan, bueno, es Gali, dice: hola, soy Gali, tengo una consulta para responder en directo y yo creo que es una consulta que nos viene muy bien de lo que estamos hablando, porque Gali nos pregunta la correlación entre entrenamientos de pulso y entrenamientos de potencia. Escucha, mira, tengo un plan de entrenamiento que se lo habrá puesto su entrenador por frecuencia cardíaca, pero quiere entrenar por potencia con el street. Se supone que Gali tiene un street. Tiene, por ejemplo, 15 series a zona 4 de frecuencia cardíaca. Supongo que tendrá 15 series, pues entendiendo así, serán 15 de 400, 15 de 300, una cosa así. En zona 4 de frecuencia cardíaca.
¿Serían 15 series a zona 4 de potencia? ¿Las zonas son equivalentes? Pues lo que tenemos que hacer es trabajar, si podemos, con las mismas zonas. De todas formas, lo que tendríamos que mirar primero qué zonas está trabajando con su entrenador, porque las zonas, como hablábamos el otro día, pues son muy variables. Se puede trabajar desde 7 zonas que había gente que no había hablado hasta menos zonas, dependiendo de lo concreto que queramos ser, sobre todo sobre lo que actuamos. O sea, por encima del umbral anaeróbico, si queremos trabajar justo a lo mejor potencia neuromuscular, pues tenemos que trabajar a una potencia, a una frecuencia, y si queremos trabajar en la capacidad de tolerar lactato y utilizar el lactato, es otra zona. Lo que no, para no liar mucho, lo que tendríamos que hacer es hacer el test de potencia que el otro día hablábamos y coger las zonas de entrenamiento por potencia. Si tenemos la suerte de tener también una prueba de esfuerzo, podríamos partir de 2 umbrales, no solamente del umbral de potencia que hablábamos el otro día, sino tendríamos también el umbral aeróbico. A partir de ahí, tener datos en potencia y datos en frecuencia. Si tenemos la suerte del street, está claro que trabajaríamos la zona, los entrenos, por potencia, y la frecuencia cardíaca yo sí me gusta seguir trabajándola, pero para comparar registros. Pero no en el momento del entrenamiento. En el momento del entrenamiento nos olvidamos de la frecuencia y realizamos el entreno de las repeticiones por la medición de potencia que nos está dando el street. Como también nos gusta, pues cuando trabajamos asfalto, ver el ritmo, que sabemos que vamos a hacer mejor esas repeticiones que con la frecuencia. Y si son repeticiones cortas, más aún, que nos estabiliza el corazón en unas pulsaciones a un ritmo, ¿vale? Sí, mira, esta semana he tenido otra consulta de otra persona que iba más o menos en la misma línea. Mi entrenador me pone hacer eso, 6.000 en mi zona 4 o 5. ¿Qué potencia, o sea, dice a 340? ¿Qué sería el equivalente en potencia? Evidentemente eso no se puede hacer, y yo se lo dije así, hasta que no tenga un test de potencia. Pero que es muy sencillo hacer un test de potencia. Dilo porque lo dijimos en el primer programa, llevamos ya 4 y probablemente la gente, sí. Cuando has dicho antes hacer un test aquí para Gali, sí. Es muy sencillo hacer un test con un stream. Sí, bueno, test hay diferentes formas de realizarlo dependiendo de los tiempos que queremos hacer. Si queremos hacer 60 minutos al ritmo máximo que podamos, ese sería el FTP. Lo que si no vamos a aguantar esos 60 porque va a ser demasiado tiempo, hacemos 20 minutos y después sacamos el 95%. Ahí tendríamos nuestro umbral de potencia. Que tenemos la suerte y además que yo recomiendo realizar una prueba de esfuerzo para valorar también cómo respondemos cardiovascularmente al esfuerzo, podemos tener exactamente ese dato de potencia si nos colocan en la prueba el street. Tendríamos el dato de la potencia, del umbral, justo donde hace el corte del umbral anaeróbico. O sea, lo tendríamos exacto. Si no tenemos la suerte de hacer esa prueba de esfuerzo, pues lo mejor un test de 20 minutos, que es el más utilizado, y hacemos el 95%. O sea, a partir de ahí sacamos por porcentaje las zonas, dependiendo de las zonas que trabaje cada entrenador. Su entrenador trabajará con unas o con otras. Estamos hablando todo el rato de zona 4, depende de la zona 4, que normalmente es zona umbral, pero depende del entrenador qué zona se utiliza. Vale, y por poner un caso así concreto, alguien que se esté autoentrenando, por ponerte el caso, ¿qué le recomiendas en cuanto a test? ¿Cuál sería el test más recomendable que tú le dirías? El que te estoy comentando, hacer 20 minutos de carrera al máximo que se pueda, porque si hacemos repeticiones más cortas, menos tiempo, se puede hacer alguna, pero no va a ser tan objetivo. Yo creo que no nos vamos a acercar tanto. Entonces, hacemos esos 20 minutos y el dato de potencia que saquemos, pues llegamos y lo hacemos el 95%. Está claro que esa persona que nos está comentando, ese deportista, nos está diciendo un ritmo. La potencia no la podemos saber, la podríamos averiguar sabiendo el peso, pero también tenemos que saber la técnica de carrera que tiene para saber también la potencia eficaz y todo. Pero sobre todo que tengan en cuenta que el peso es fundamental. A la hora de llegar, la potencia que nos da el street es potencia absoluta. Explícalo. O sea, te da el street la potencia absoluta, ¿cómo la correlacionas con el peso? Pues simplemente no, la potencia, la que nos importa a nosotros, la potencia relacionada con el peso, porque la que se va a trasladar a la velocidad, como en el ciclismo, es igual. Entonces, si nosotros no es lo mismo dar 300 vatios con 50 kilos
que dar 300 vatios con 80, no es lo mismo. Entonces, dividimos la potencia por el peso y va a estar relacionado con la velocidad que alcanzamos. Si nos decía 340, tendríamos que ver también qué peso tiene. Entonces, para ver a qué velocidad a ver qué potencia corresponde a esa velocidad. Yo ahora mismo no sabría adivinarlo. Mira, John Reyes nos pregunta, dice, hay un test que propone Street que es el de 9 minutos y 3 minutos. Ese test que te Eso parece. es. Pues es lo que estaba comentando antes. Si ya el de 60 minutos es estresante y no nos gusta realizarlo, imagínate que podríamos coger una carrera de a lo mejor de aproximadamente esa distancia en competición para poder valorar la potencia, que sería otra forma que yo realizo con algunos de mis deportistas, no decirle que es un test, sino coger una competición deportiva en la que hemos utilizado el Street y a partir de ahí sacar el dato. Pues 20 minutos también nos cuesta. O sea, los que han realizado de aquí que nos están al mismo viendo, han realizado un test de 20 minutos, pues saben que cuesta mucho aguantar durante esos 20 minutos ese sacrificio que nos supone aguantar el ritmo máximo. Pues haríamos el de 9, el de 3 minutos y sacaríamos también la correlación con porcentaje. Tú has dicho bueno, que te gusta trabajar los tres factores de ritmo cuando es en llano, pulso y potencia. En cuanto al test, cuando hablamos del test de 20 minutos, lo bueno que tiene un test de 20 minutos de potencia es que lo puedes hacer en cualquier tipo de superficie, ¿no? Claro. Como decía, bueno, yo lo que sí haría es hacerlo más o menos en el mismo sitio que nosotros vamos a competir. O sea, si nosotros nos especializamos en kilómetro vertical, pues la haríamos subiendo, porque sí es verdad que yo noto alguna diferencia con la contracción muscular, puede ser, tenemos que mirar mucho más datos, pero sí estoy viendo diferencias en corredores de montaña que dan un poquito más, porque a lo mejor les cuesta el mantener una velocidad muy alta en asfalto. Entonces, biomecánicamente a lo mejor les cuesta mucho el tener una frecuencia muy alta y el mantener esa velocidad. Y a lo mejor también es un tema mental, porque el street te da la potencia exacta. Entonces, yo sí recomiendo que el test se haga en las mismas condiciones que se va a competir, para que sea lo mejor, lo más óptimo posible después las zonas que sacamos y lo más eficaces para poder hacer después entrenos buenos. Mira, eso, por ejemplo, me da pie a un poco lo que hemos hablado tú y yo esta semana, ¿no? Visto en mis entrenamientos de forma práctica. Yo a mí me pones a hacer cosas que tengo que ir a ritmos de 3:30, más o menos en llano, con una potencia alta y voy, lo mantengo. Pero luego, es verdad que hace mucho que no hago trabajo de cuestas intenso. Me cuesta mantener esa misma potencia pues, cuando la cosa se empina, ¿no? ¿Ahí qué recomendarías? ¿Cómo trabajaríamos? Entonces, vamos a uno de los principios fundamentales del entrenamiento. Al final nos basamos en fundamentos que llevamos mucho tiempo trabajando los entrenadores y son fundamentos que se cumplen. El principio fundamental del entrenamiento específico para mí es básico. Si vamos a hacer carrera de montaña, debemos entrenar en montaña, y si tenemos que hacer asfalto, pues tenemos que entrenar en asfalto. El street nos da la posibilidad para llegar y poder medir esa intensidad en montaña. Si ahora mismo tuvieras alguna competición de montaña cerca y fuera tu objetivo, está claro que deberíamos trabajar sobre todo la intensidad en esas zonas, en zonas con desnivel. Vale, y ahí que evidentemente la correlación entre pulso, ritmo y potencia no tiene nada que ver en llano, pulso, ritmo y potencia. La potencia sí que sería una constante, más o menos, con esos cambios que tú has dicho, Sí. pero en el pulso y en el ritmo obviamente habría cambios. El pulso cambia, como te comentaba, por muchas razones. Y lo mejor para trabajar objetivo, además, ya en el ciclismo está totalmente todo el mundo trabajando a nivel profesional con potencia porque nos da un dato objetivo. Y el dato de frecuencia sí nos puede servir para ver muchas cosas. Si hay un agotamiento en el deportista, si realmente estamos a lo mejor entrenando bien para bajar la frecuencia cardíaca al mismo ritmo, que en este caso es la potencia. O sea, sí podemos correlacionar datos. Pero al deportista le tenemos que dejar las cosas lo más sencillas posible, porque si no, al final complicamos mucho la vida a la gente. Yo creo que tiene que ser que vean que tienen que trabajar de estos vatios a estos vatios. Cuando veamos que han alcanzado y que han mejorado, porque ya aguantan más vatios en esa zona, cambiarles el entreno para forzarles. Siempre es trabajar un poquito forzado para ir moviendo esos umbrales y moviendo esa tolerancia a ese trabajo. Siempre esforzando porque el organismo al final lo que se hace es adaptar. El ser humano se adapta a todo lo que le vamos dando
y lo que tenemos que intentar es que produzcamos esa adaptación con esos desplazamientos. Vale, pues nada, adelántame un poquito y ya estamos en los últimos minutos contigo. Ahora vendrá Eduard Barceló para la segunda parte de la conexión del live. Adelántame un poquito. Esta semana, ¿por dónde vamos a ir? Pues lo que tenemos que retomar un poco la carrera porque te has metido 15 horas de bici creo esta semana y solamente 3 horas 40 o algo así me parece que has salido de correr, has salido mucho menos, Sí. teniendo en cuenta que parte de ese tiempo ha sido de andar. Entonces, pues retomaremos primero para ver si la musculatura está todo en su sitio, que por suerte, como no hay impacto en el ciclismo, creo que vas a recuperar muy bien. Y empezaremos pues a principio suave, pero terminaremos la semana con algo de intensidad. Bueno, terminaremos la semana con bici, ¿no? porque la bici no se ha terminado, sino que tenemos un mes para, junto con Maite Mayora, irnos desde Cegama hasta Valladolid en bici, que son 330 kilómetros en un reto que nos planteamos en el año 2017, cuando hicimos una bilbainada de decir, bueno, si Maite gana la Cegama, nos volvemos en bici desde Cegama a Valladolid. No lo pudimos hacer en ese momento, pero lo vamos a hacer el 18 de julio. Maite y yo, 330 kilómetros, 200 millas en bici de carretera, y hay que seguir apretando un poquito con la bici. Sí. No quita para que queramos darle un poquito más de caña a la carrera, porque igual te tengo que enseñar el circuito de la maratón de Cegama cualquier día de estos del mes de julio. Sí, eso seguro, eso queda ahí pendiente y nada, prepararemos eso. Con muchas ganas, además. Iremos a Cegama un día que estés cansado para que no te aburras yendo a mi ritmo. No joder. Espera, a ver, que Jaimito tiene una pregunta aquí que hacernos. ¿Hay alguna aplicación? Yo no te la puedo contestar esta porque no lo piloto bien. ¿Hay alguna aplicación en Garmin IQ para poder programar entrenamientos y poder llevarlos a cabo como ahora lo podemos hacer por ritmo o HR? Yo realmente, como estoy utilizando el Training Peaks, lo aplico en el Garmin y automáticamente se está subiendo, igual que en el Sunto, los entrenamientos por potencia. O sea, que lo miraré, pero sí, Garmin tiene aplicación de Street, o sea, que me imagino que sí se podrá programar el entrenamiento por potencia. Vale. Yo tengo a la gente ahora mismo entrenando por potencia. Si es como Sunto, yo igual entreno con el Sunto, pero entiendo que el Garmin será lo mismo. Le acoplas con el Street, le acoplas con el cacharrito en sí, con el potenciómetro, y luego con la página de Training Peaks, y ahí ya con la aplicación de Training Peaks... Que busque en Garmin, sí, que busque porque sí hay una aplicación de Street, o sea, que lo busque, y para cualquier duda, de todas formas, pueden preguntarme en el Instagram personal y ya pues voy contestando a lo largo de la semana si tienen alguna duda. Vale, ya sabéis, Jesús Gil García, KMS, como kilómetros. Le encontráis a Jesús en Instagram y le podéis hacer cualquier tipo de pregunta, consulta referente a entrenamientos, al pulso y a la potencia y a todo, ¿vale? Sí, más personalizado, sí. Eso, lo que necesitéis. Y Jesús, muchísimas gracias. Seguimos entrenando con el Street, sí. Y a ver qué tal se nos da esta semana, ¿vale? Sí, ahora escuchar a Eduard. Venga, escuchamos a Eduard. Un abrazo grande. Jesús. Mientras damos recuerdos a Claudia, que nos escribe desde Nicaragua. Tenemos a muchas personas. Mira, el carnicero Miguel, que nos escribe desde Valladolid. Qué bueno, el Miguel. Quédate por aquí, Miguel, que vamos a hablar ahora con Eduard Barceló, que entra ya, Eduard, cuando puedas. Vamos a hablar de series, de entrenamientos de series, y yo creo que te va a interesar, porque, bueno, Eduard sabe un mogollón también. A ver si mira, Gabriela Bocci desde Bariloche, qué bueno, desde Argentina, qué paraíso. Además, Gabriela, seguro que San Carlos, Bariloche, Villa Langostura, el Nahuel Huapi, ahora Cerro Tronador, todas estas grandísimas montañas están preciosas de nieve. Mándame una fotito en privado por ahí, ¿vale? Y así la vemos, a de Parrane. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, vamos con Eduard Barceló y vamos con el capítulo especial de las series. Y ya sabéis que no estamos hablando ni de Peaky Blinders, ni de Juego de Tronos, ni siquiera de la serie El Hierro, que está muy bien, que os la recomiendo desde aquí, desde El Hierro. Y vamos a hablar de las series, de los entrenamientos intervalados y de las series.
y lo primero que hago cuando veo a Eduard Barceló conectarse al live es cruzar los dedos para que nos respete la conexión. Eduard, buena tarde. Hola, buena tarde. Es un estrés esto, ¿eh? Es lo que me pone más nervioso. A mí también, ya ver ahí que a mí lo que me acojona es cuando te veo la imagen y veo el circulito ahí dando vueltas y digo, ya se ha quedado colgado el Eduard. Por aquí lo hemos perdido, lo hemos perdido. ¿Qué tal estás? ¿Cómo llevas por ahí la semana por Andorra? Bien, bien, muy bien. Por fin con buen tiempo, aunque fresco, pero por fin ya pudiendo salir, al menos solo con el cortavientos, no con la ropa de invierno. Bien, ya veo que la semana pasada tenías el plumas subido hasta arriba, ha mejorado el tiempo, te has bajado el plumas un poquito ya. La semana que viene te veo ya a cuerpo... Manga corta, manga corta. A pecho descubierto. Bueno, vamos a hablar, Eduard. Vamos a hablar del tema de las series. Me encanta que hablemos de todo este tema de los entrenamientos de calidad, fundamentalmente, porque el otro día dimos pinceladas de lo que son digamos, los 7 tramos de entrenamiento. Que yo te dije que hace años empezábamos con 3, luego pasamos a 5 y ahora ya estáis en 7, ¿no? Pero me gustaría que explicáramos de forma práctica, para que la gente lo entendiera, cómo podemos entrenar con el Street en diferentes rangos de serie, 6, 5, no sé si las 7 también se puede entrenar, que lo vayas explicando de forma práctica y que lo podamos entender. Bien, empiezo si acaso por las de arriba. Sí, Vale. a las que yo no voy a llegar nunca. Bueno, pues deberías, porque al fin y al cabo es lo que se hace normalmente a principio de temporada cuando estamos haciendo una planificación inversa y procuramos combinarlo pues con todo lo que son los trabajos de fuerza, ¿vale? Porque son compatibles y por tanto es cuando mejor se pueden integrar dentro del plan de entrenamiento, ¿no? Entonces, para recordarlo, la zona 7 estamos hablando de ejercicios, esfuerzos muy, muy cortos, muy intensos, unos que corresponderían a los esfuerzos de carácter anaeróbico aláctico, es decir, que son sin presencia de oxígeno, pero además, como son tan cortos, porque son muy intensos, pues no hay presencia de lactato, no se genera lactato, no hay tiempo, ¿vale? Entonces, en este caso, son ejercicios que están muy condicionados por la condición neuromuscular, es decir, nuestra capacidad de realizar un esfuerzo a la máxima intensidad. Y por eso conlleva un elemento técnico importante, porque realmente el hecho de tener una buena técnica es la que nos va a ayudar a poder dar una prestación máxima, ¿no? Con lo cual, esto lo ligo en que cuando estamos trabajando por potencia y estamos haciendo trabajos de zona 7, pues entonces no podemos ni distraernos mirando el reloj para ver qué potencia estamos haciendo, porque realmente lo que nos interesa es dar nuestra máxima prestación en el tiempo que nos dura la serie y ya está. Y luego, si acaso, sería momento de analizarlo en casa, viendo pues los picos que hemos conseguido alcanzar, viendo pues cuántas series hemos podido hacer hasta el fallo muscular, que esto ya nos lo dirán las sensaciones, y luego quizá un rápido vistazo a la potencia al acabar la serie para ver si estamos manteniendo los mismos valores, pero sería sobre todo eso, ¿no? Primero ejecutar el entrenamiento y después analizarlo en casa para ver cómo ha ido, ¿vale? Pregunta. Cuando Dispara. estás hablando de cosas muy cortas, date cuenta que estás hablando, en algunos casos, nos están escuchando personas que a lo mejor corren carreras de 10K en asfalto. El concepto de muy corto para ellos no tiene nada que ver con el concepto de muy corto para un ultrarunner. Muy corto para un tío de 10K puede ser series de 20-30 segundos y muy corto para un tío de ultra pueden ser series de kilómetro. Eso para él ya sería muy corto. Vamos a aterrizarlo, especifica zona 7, cosas muy cortas, máxima intensidad, sin mirar el cacharro, sin mirar el reloj. Un ejemplo, dime, un entrenamiento ejemplo. Serían series de 100 metros, serían series en cuesta de máximo 20 segundos.
hay que darse cuenta que el factor limitante a la hora de ejecutar un ejercicio en zona 7 es por el agotamiento de la moneda energética más inmediata que tiene el músculo, que sobre todo es el ATP y la fosfocreatina, ¿vale? Entonces, cuando se agota esa energía que tenemos acumulada en el músculo, es justamente cuando se acaba el ejercicio en zona 7. Y se nota por sensaciones, porque realmente es como si de golpe el músculo se quedara, ostras, sin la posibilidad de mantener ese esfuerzo. Cuando estás haciendo un sprint en bicicleta, se nota muchísimo. Porque estás haciendo el sprint, te crees que lo puedes sostener durante mucho rato y de golpe, ¡pam!, el rendimiento cae en picado, ¿no? Corriendo, bueno, es como más fácil poder continuar con la inercia, pero en bicicleta se nota mucho la pérdida de fuerza sobre el pedal. El fallo muscular en bicicleta es súper evidente, o sea, es cuando te sientas, o sea, cuando vas pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, y de repente ¡brum!, te sientas en el sillín y dices, ¡buah! Llegó el momento. El hombre del mazo. El mazomán, como dice el Perico Delgado. Messier Massot. Vale, un factor muy importante es la duración de cada repetición, el volumen, porque tú ahora me dices cuestas de 20 segundos, un tío de 10K, volvemos al mismo ejemplo, de 5K, dice, bueno, pues con hacer 20 cienes tengo de sobra, y un tío de la ultra puede decir, bueno, pues hago 1 hora de cienes. En realidad es imposible hacer esto. Porque es que hay un momento que nosotros, a medida que vamos haciendo las series, durante el tiempo de recuperación, lo que nuestro metabolismo hace es resintetizar ese ATP y esa fosfocreatina para que el próximo esfuerzo pues lo podamos hacer a la máxima intensidad, ¿vale? Entonces, llega un momento que es que nuestro metabolismo ya no da el abasto para poder cubrir esas demandas, primero porque la energía proveniente del glucógeno y la glucosa también se agota, con lo cual es imposible estar 1 hora haciendo cienes si lo que pretendemos es hacerlos en la zona 7. Si los hacemos a una intensidad por debajo, evidentemente que podremos, pero realmente esto no debería ser así. Es decir, con 15, 20 máximo es lo que se puede llegar a hacer. Sí que es cierto que se pueden hacer como bloques, ¿no? Es decir, bueno, vamos a probar a hacer el fallo muscular haciendo 10 repeticiones de los 100 metros que decías. Luego, como veo que ya me está cayendo el rendimiento, hago una carrera continua de 5 o 10 minutos para ver si puedo recuperarme y luego poder añadirle 5 o 6 series más como extra, ¿vale? Entonces sí que se podría, ¿vale? Pero hacer 1 hora de cienes a un ritmo de zona 7 es inviable, no se podría. Vale, de acuerdo. Mira, ahí dice Ami Ione, dice que para mí algo corto sí serían 4 series de 100 en cuesta. Dice que es ultra trail runner. Pues sí, 4 series de 100 en cuesta. 100 en cuesta ya no sería zona 7, sería bastante zona 6. Sí, 100 en cuesta son más de 20 segundos seguro. O sea, estaríamos hablando de que tendrías que hacer un esfuerzo de 30-50 metros máximo en cuesta. Y con buenos apoyos, importante. Eso, mira, eso es un factor. Igual nos extendemos un poquito aquí. La semana que viene ampliamos este tema porque yo creo que es muy interesante. Zona 7, importante que los apoyos sean muy buenos, ¿no? A la hora de hacer la intensidad máxima. Sí, de hecho es lo que decía antes, ¿no? El hecho de que hagamos ejercicios a máxima velocidad sirve tanto para trabajar todo lo que es los mecanismos metabólicos de mejora de la eficiencia energética, pero también sobre todo para mejorar lo que es el sistema neuromuscular, es decir, la mejora de la conexión entre nuestra mente y nuestro músculo. Y esto repercute positivamente en lo que es la técnica de carrera, la eficiencia de carrera y en un uso correcto y en una potenciación de lo que serían las fibras musculares rápidas, que normalmente quedan un poco en desuso por causa de hacer trabajos de mayor duración, ¿no? Con lo cual, en este caso, la técnica y los apoyos, que es una derivada, pues cobran un especial sentido, ¿no? Poder pensar en ello. Bien. Hemos definido perfectamente un entrenamiento en zona 7, ejemplo de 100 metros en llano, 20 segundos en cuesta, con buenos apoyos,
15-20 repeticiones máximo y mucha recuperación, entiendo, para que ese ATP volvamos a tenerlo disponible como moneda de juego en este Monopoly del entrenamiento del día, ¿no? Sí, sí, sí. Además es que realmente hay que priorizar el hecho de que haya esa regeneración energética si queremos hacer el trabajo bien hecho. Prefiero que el deportista, ante la duda, pueda hacer 1 minuto, 2 minutos más de recuperación a un ritmo súper suave o incluso a una andando normal, antes que quererla hacer antes de tiempo y estar trabajando por debajo de la intensidad que realmente hemos estado programando el entrenamiento. Ahí acabas de meter también un poquito el dedo en la llaga. Cuando estamos trabajando en zonas 2, 3, 4 o hasta 5, es muy fácil entender la recuperación incluso para los que estamos acostumbrados a entrenar con el monitor de frecuencia cardíaca por pulso. Yo sé que a lo mejor en 1 minuto, si hago un 1000 a 160 pulsaciones, bajo en 1 minuto y me pongo en 90 y tantas o 102, 103. Pero la recuperación de fatiga muscular, esa no es fácil, hay que conocerse mucho, ¿no? Para saber, puedo salir otra vez, porque no tiene nada que ver con el ritmo cardíaco. Normalmente lo que se suele hacer es buscar una ratio entre el ejercicio y la recuperación, es decir, una ratio de 1,3, 1,5. Esto quiere decir que si estamos haciendo 20 segundos, lo multiplico por 3 como mínimo para poder hacer una buena recuperación, que estos son 60 segundos, es poco esto, ¿vale? Si multiplico por 5 ya es un trabajo que todavía me permite poder recuperar más, ¿no? Lo que pasa que ahí sí que es cierto que es bueno jugar con esto. Entonces, depende del deportista y depende de la disciplina, depende del momento de la temporada, pues puedes jugar con estos ratios de recuperación porque, bueno, puede darte una cierta ventaja respecto a otros que no lo hagan, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que en estos trabajos el atletismo es un deporte que se parece mucho a lo que sería un trabajo contrarreloj en ciclismo. Es decir, el esfuerzo es muy constante porque tú en el momento en que aflojas un poco la intensidad no puedes aprovechar la inercia que llevas como en ciclismo, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, los clásicos trabajos de ciclocross, ahí sí que estás trabajando mucho, zonas 7 y zonas 6, con ratios de recuperación muy bajos porque justamente simulas muy bien lo que sería el circuito de ciclocross, ¿no? Con curvas muy cerradas, arrancadas muy rápidas, aprovechar la inercia para hacer la conducción en la siguiente curva, con lo cual tiene mucho sentido jugar con ese ratio, ¿no? En el momento en que estamos trabajando atletismo, la ratio lo que tiene que procurar sobre todo es que haya una recuperación buena, que energéticamente estemos llenos y podamos ejecutar una nueva serie a la máxima intensidad. Podría ser un poco la diferencia entre un interval running y un trabajo de series, es decir, un interval running con recuperaciones el típico de 15-400 recuperando 1 minuto o hacer un entrenamiento de 8-400 recuperando 3 minutos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Son 2 tipos de entrenamiento totalmente diferentes que se aplican en momentos diferentes. Entonces, bueno, en este caso sería lo mismo, ¿no? Que habría que jugar con las recuperaciones para ajustarnos a lo que el entrenador está buscando. Pregunta, ¿cada cuánto tiempo, supongo, recomiendas el trabajo en zona 7? Ojo, porque el trabajo en zona 7 es muy, muy jodido, ¿eh? Bueno, y la verdad es que a mí el de zona 7 es bastante un regalo, porque cuando empiezas a sufrir paras. Sí, bueno. Pero a nivel muscular te puedes agarrar un casque muy serio, ¿eh? Sí, pero como mínimo no te ahogas, que en Bueno, sí. zona 6 y en zona 5 es mucho peor. Sí. Entonces, yo lo que recomendaría es seguir la pauta típica del 80-20. Es decir, trabajos de volumen de la semana acumulados que sea el 80% del tiempo total y los trabajos de intensidad el 20%, que podría parecer muy poco. Pero claro, si tú acumulas series de 10 segundos o 20 segundos en el 20% del total de la semana, son muchísimas series.
¿vale? Con lo cual, lo que pasa es que no estaríamos hablando solo de trabajos en zona 7, sino que el 20% correspondería sobre todo a los trabajos que se incluyen de zona 5, zona 6 y zona 7, ¿no? Incluso algunos de zona 4 muy intensos, con poco tiempo de recuperación, como estabas hablando antes tú, de los cambios de ritmo de 400 recuperando un minuto. Sabéis, cuando habla del 80-20, imaginaros que estamos planteando una semana de 100 kilómetros, 80 serían en volumen y 20 serían en zona 7, zona 6. Es chungo, 20 kilómetros hacerlos a tope se pueden hacer muy largos. Vamos con la zona 6. Tenemos unos minutitos todavía para desentrañar cómo podríamos entrenar en zona 6. ¿Hay muchas diferencias entre la 7 y la 6? Sí, fundamentalmente que en la zona 6 es muy desagradable porque ahí hay una carga láctica importante. La zona 6 estaríamos hablando que la parte alta, es decir, la que está lindando justamente con la zona 7, es la que buscamos que haya un mayor acúmulo de lactato, es decir, que podamos alcanzar hasta 20 milimoles de lactato, como alrededor de 400 es capaz de hacer. Y entonces estaríamos hablando de que los ratios de recuperación son bastante elevados, porque lo que nos interesa es que la repetición consiga alcanzar un pico máximo de lactato, ¿vale? A la hora de trabajar potencia, en este caso, que es interesante ya ver qué potencia media hemos conseguido alcanzar durante las series. Y luego, como referencia, en el momento que esa potencia media caiga al 3%, poder dejar de hacer series. Es decir, yo, por ejemplo, tengo 10 series de 400, recuperando 3, 2, 4 minutos entre ellas, y la primera serie la hago a una media de 450 vatios, la siguiente igual, la otra igual, la sexta, la séptima, ya empiezo a caer un poco. Si veo que esa caída es alrededor de un 3-5%, me tendría que plantear dejar de hacer. Yo normalmente lo que es que sean dos, es decir, dos que sean la primera como un aviso de decir, ostras, me ha caído, y la segunda ya más, ¿vale? Normalmente te pasa la primera vez, la siguiente la haces bien, y la tercera depende. Si es psicológico, la tercera la harás, pero si era un tema ya, la tercera seguramente ya estará. La cuarta, a veces llegas a una cuarta, depende. Y luego, Vale. luego lo que sería la parte de la zona 6 baja, ahí sí que estaríamos hablando de lo que sería la capacidad anaeróbica láctica, no la potencia anaeróbica láctica, que se trata de sostener, o sea, conseguir un pico de lactato muy grande, sino que aquí lo que sería es sostener una acidosis láctica muy elevada durante el máximo tiempo posible, ¿no? Y entonces aquí estaríamos alrededor de los 10 milimoles de lactato, y es más propio de un corredor de 800, ¿no? Que es capaz de, pues eso, ¿no? De estar corriendo con una muy, no tan elevada como un 400, pero sí con niveles muy sostenidos de intensidad muy elevada a esos niveles. Mira, Gracián32 dice, en las series encuesta, claro, es una pregunta tan vaga y tan amplia que se puede contestar de muchas maneras. En las series encuesta, ¿qué distancia de cuesta es más efectiva? Supongo que estará hablando de... Vamos a situarlo en serie 7 y en serie 6. No vamos a irnos, perdona, en zona 7 y en zona 6. No vamos a irnos a zona 3 porque ahí, claro, las series encuesta no tendrían nada que ver. Zona 6, zona 7, para un corredor de trail, ¿qué distancia sería la más efectiva para hacer en series encuesta? Es complicado decirlo esto, pero por potencia podríamos trabajarlo, es decir, podríamos determinar cuál es el punto que realmente debemos dejar de estar haciendo trabajo en ese rango, ¿no? Puedes determinar cuál es la parte anaeróbica, y entonces puedes hacer desde series que están lindando con el V2 Max,
las series que están lidiando con la zona 7. Esto sería, claro, depende también de la pendiente. Contra más pendiente, más cortas, contra más tendidas, más largas, ¿no? Pero estaríamos hablando de alrededor zona 6, 90 aproximadamente, de estar al límite de potencia, y luego cortas pues, 10 metros, 10 segundos aproximadamente. Vale, independientemente de que sean carreras de 42, Gracián, que es lo que tú dices, no influye tanto que sean carreras de 42 o carreras de kilómetro vertical o carreras de 80, sino el momento de la temporada y lo que quieras trabajar. En una planificación inversa, como estaba hablando Eduard, se empieza por lo más general para ir a lo más específico. Lo más general de un tío de ultra, digamos que la base puede ser hacer algo totalmente diferente a lo específico, que sería hacer tiradas largas, hacer mucho volumen. Entonces, las series cortas en cuesta las tendrías que meter al principio y las series más largas a ritmo de competición las tendrías que meter al final. ¿No es así, Eduardo? Sí, efectivamente, ¿no? Y luego también simular la situación diferente en carrera, ¿no? Normalmente las ultras, aunque sean ultras, si vas a ganar, se sale como si fuera una maratón de montaña. Sale muy, muy rápido, ¿no? Con lo cual, pues tú podrías llegar a simular momentos de, oye, arrancamos, calienta bien, arrancas en zona 4 de potencia, luego bajas un pelín el ritmo para ver qué pasa, para ver cómo está la carrera, que es lo que realmente pasa, y luego forzar cambios de ritmo hasta de zona 5 para simular pues esta sensación, ¿no? De estar compitiendo entrenamientos, ¿no? Para preparar la carrera. Joder, hay aquí una pregunta. ¿Es recomendable las pastillas que retrasan el lactato para los entrenamientos en series de cuestas? Ya que me ha pasado que la subida la sufrí menos, pero me da como un bajón muscular. Es que difícilmente hay pastillas que neutralicen el ácido láctico. Había una época que la gente tomaba bicarbonato para poder neutralizar la acidez. Las betalaninas también. Sí, pero no, yo creo, o sea, desconozco exactamente a nivel bioquímico cómo funciona, o sea, cómo actúa in situ, en directo, pero yo no creo que modifique. Lo que está demostrado que funciona es cuando te estás suplementando con creatina a la hora de recuperar mejor los esfuerzos de máxima intensidad en zona 7 y en zona 6. No simplemente porque la creatina es un componente de la fosfocreatina y, por tanto, como tienes predisposición, pues eres capaz de recuperar y regenerar antes los depósitos, ¿no? Y eres capaz de o aguantar más tiempo el sprint o recuperar para el sprint a la máxima intensidad que... Vale, pues mira, nos saludan desde Osaka, no Osaka, Japón, sino Osaka, México. Así que recuerdos también para él. Eduard, si te parece bien, nos hemos llevado ya buena parte del programa. Centramos y repito un poquito zona 6 y zona 7, lo que hemos estado viendo. Zona 7, esfuerzos muy cortos durante muy poco tiempo, con muy buena recuperación y en una planificación inversa a principio de la temporada. Y la zona 6 sí que puede ser una zona más estable, donde los esfuerzos puedan ser un poco más largos también, con menos potencia. Sí, sería zona 7, básicamente la idea es que sería un sprint al máximo, a darlo todo, y la zona 6 sería un sprint submáximo. Es muy elevada la intensidad también, pero sí dándote un as en la manga para poder dar un puntito más en un momento dado. Como ese puntito, evidentemente, no tienes que darlo porque no estás sprintando con nadie, pues lo que puedes hacer es sostener esa velocidad durante más tiempo. Pero realmente la intensidad es muy alta. Pues perfecto, yo creo que quedó muy bien explicado. Zona 7, zona 6, la semana que viene preguntamos, lo tenéis que estudiar bien para el examen de repaso de la semana que viene. Y si te parece bien, la semana que viene trabajamos, yo creo que las 3 zonas probablemente más importantes para un corredor de trail o un corredor popular que quiere mejorar, que quiere tener mejores prestaciones, que pueden ser la zona 3, la zona 4 y la zona 5, ¿no? Perfecto, me parece bien.
Pues nada, Eduard, que vaya muy bien, muchísimas gracias y el lunes que viene nos volvemos a conectar. El lunes que viene, lunes de series, las mejores series del mercado para vosotras y vosotros. Gracias, Eduard. Gracias a vosotros, un placer. Adiós. Merci, Deu. Adeu.